Hace días venía conversando con una compañera de la universidad y discutíamos sobre si los maestros deberíamos de ser una especie de mesías, esos seres que están encargados de salvar a la humanidad de la ignorancia quizás. Precisamente la cuestión surgió a partir de la observación en la forma de actuar de algunos jóvenes universitarios, algunos muy destacados en su quehacer artístico y totalmente comprometidos con su formación profesional, pero otros casos desafortunados en los que no se muestra mayor interés ni compromiso con los deberes académicos. La pregunta circulante era: ¿cómo podemos influir en nuestros futuros estudiantes para que realmente tengan todo el deseo y la convicción de aprender y comprometerse a sí mismos con su propia formación? Mi respuesta contundentemente ante esta pregunta fue: lo único que sé es que cada ser humano es un universo muy complejo. Después de dar mi respuesta, me quedé en silencio, meditando e intentando llegar a varias conclusiones al respecto. Jesús, al igual que otros caudillos símiles de otras culturas, es considerado un salvador precisamente porque durante 3 años se dedicó a enseñar un modo de vivir que resultó útil para muchas personas. ¿Quiere decir eso que quienes nos dedicamos a la enseñanza seremos una especie de mesías? No, desde mi punto de vista, tanto la enseñanza como el aprendizaje son dos características naturales del ser humano desde el nacimiento. ¿Por qué digo esto? Porque desde que nacemos empezamos a aprender nuevas cosas a través de nuestro principal núcleo familiar y cultural. Y en efecto, el autor Howard Gardner, en su texto La mente no escolarizada, al introducir la temática de los enigmas centrales del aprendizaje, describe lo impresionante que es el hecho de que los humanos infantes aprendan tantas cosas con facilidad, como lo es la adquisición del lenguaje, caminar, montar bicicleta y muchas cosas más. Sin lugar a duda, todas estas cosas las aprendemos por medio del construccionismo, pues una vez entramos en contacto con un medio social, nos exponemos a enseñar nuestra propia interpretación de la realidad subjetiva y al mismo tiempo aprendemos sobre las realidades subjetivas de otros individuos. Un ejemplo muy sencillo de eso es que cuando entramos en contacto con personas de nuestra misma edad, es decir, en nuestra infancia, estas personitas nos invitan a interactuar mediante el juego. ¿Y a quién no le hicieron la invitación de que ven, juguemos Jamie, o juguemos bate, o juguemos chucha cogida? Inicialmente nosotros no sabíamos en qué consistían esos juegos, pero siempre hay un niño que venía y nos enseñaba rápidamente en qué consistía la dinámica, cuáles eran las reglas que se deben seguir y cuál es nuestro papel en ese juego. El cómo vamos adquiriendo todos esos rasgos culturales, el dominio de algunas palabras y muchas cosas más son aprendizajes construccionistas, donde cualquier persona con un conocimiento superior al de nosotros sirve de ese andamiaje temporal para introducirnos hacia un nuevo quehacer. En cualquier momento tomamos el papel de aprendices o de maestros, ya sea para enseñarle a alguien a bailar, compartir una receta con los toques secretos de la abuelita o brindar una capacitación básica relacionada a algún oficio. De esta manera evidenciamos que la educación tiene un papel importante en la construcción de una cultura. Precisamente en relación con esto que he estado diciendo, el texto Las ideas de Brunner, de la revolución cognitiva a la revolución cultural, se menciona algo muy interesante sobre un objetivo primordial de la educación, y es que esta nos ayuda a encontrar nuestro camino dentro de nuestra cultura, pues se encarga de construir nuestra propia vida
enseñando nuestro pasado mediante la historia, nuestro presente mediante las ciencias sociales y lo que es posible mediante la literatura y el arte. Pero es importante decir que quienes hemos escogido profundizar en las ciencias de la educación, estamos decididos a tomar un protagonismo especial en la acción del quehacer educativo. Nosotros no nos hemos interesado en fabricar autos, diseñar aviones, diseñar circuitos o manipular cualquier objeto material que tengamos a disposición en nuestro planeta. Nosotros hemos decidido participar activamente en el desarrollo cognitivo de mentes humanas. Queremos ser ese andamiaje que le permita a los seres humanos entrar en la zona del desarrollo próximo y trascender a la zona del desarrollo potencial. De acuerdo, aquí estoy citando obviamente la teoría de Vygotsky. Anteriormente, cuando leía el texto La teoría del aprendizaje significativo planteado por Ausubel, encontré puntos muy interesantes para quienes nos estamos aventurando a ser propiciadores del conocimiento en los sujetos. Sin embargo, me preguntaba, ¿cómo sé yo verdaderamente que este aprendizaje está siendo significativo para mí y lo podré aplicar eficazmente en un aula de clase? Esto parece incluso una paradoja. Paralelamente relacionada a esta pregunta lo planteado en el texto de Howard Gardner sobre cómo lograr una comprensión genuina de los saberes, entendiendo que venimos de un sistema tradicional escolar donde se nos ha condicionado a aprender conceptos por memorización para obtener una calificación que acreditará nuestro conocimiento. Esto lo relaciono a algo que he escuchado últimamente en las corrientes psicológicas de las redes sociales. Se habla de que debemos aprender a romper cadenas de rasgos de personalidad, conductas, miedos y emociones negativas que nos han heredado nuestros padres y crearnos un nuevo camino. A eso le llaman una liberación del ser, liberarnos de tantos fantasmas que nos hacen daño. Siento que sucede algo muy parecido con lo que hemos heredado de la escuela tradicional. Precisamente en días pasados una compañera del curso me manifestaba su intención de cancelar, pues no se sentía capaz de conseguir esa acreditación de su conocimiento mediante la nota. Lastimosamente seguimos atados a este fraudulento sistema de validación del conocimiento que ha producido en cientos de casos profesionales de diversas áreas que a la hora del té, como se dice en nuestra jerga cultural, no saben nada. ¿Qué hacemos entonces para cambiar esa idea de aprender? ¿Cómo podemos lograr liberarnos de ese mal llamado acreditación por una nota? Deberíamos aprender a disfrutar la adquisición y la apropiación del conocimiento como algo que nos produzca mucha felicidad. Así como cuando éramos pequeños y en algún momento yo personalmente me enseñaron a montar bicicleta y cuando logré sola hacerlo, rodar sobre 2 ruedas, fui la niña más feliz del mundo. Precisamente durante este semestre hice el ejercicio de dar 2 clases, una a un grupo de 4 niños infantes y otra a un grupo del grado 11. Para ambos ejercicios siempre tuve en mente las ideas que expone Ausubel sobre los ingredientes necesarios para que exista un aprendizaje verdaderamente significativo. Conseguir que mis estudiantes tuvieran una actitud potencialmente significativa, es decir, cómo lograr que estuvieran realmente interesados en lo que yo les iba a enseñar. Y lo segundo era cómo iba a presentar yo ese material potencialmente significativo que le permitiera a los receptores de la información hacer una relación instantánea de los saberes. Cómo lograr que ese material llame toda su atención. Y por último, la apropiación de esas ideas de anclaje que permitan que los alumnos se conectaran con el material presentado. ¿Qué términos serán más apropiados para usar a unos niños?
¿O qué términos serán más apropiados en usar en unos adolescentes que están a punto de graduarse de 11? Para la planeación de clase con los infantes se pensó en una actividad artística con la que no estuvieran familiarizados en su contexto educativo, es decir, algo que no hicieran normalmente en sus clásicas clases de artística. Entonces pensé en enseñarles a modelar con plastilina, mostrándoles las diferentes herramientas disponibles para hacerlo. Lo que pretendía con este ejercicio era relacionar la cabeza, la producción de la cabeza del personaje con una esfera, el tronco y los pies con figuras cilíndricas o rectangulares, o un manejo básico de los colores. No obstante, para mi sorpresa, los chicos no estaban interesados en modelar los Avengers. Ellos querían modelar otros personajes relacionados a un videojuego que actualmente disfrutaban mucho jugar. Y pues yo, para no interrumpir en ese deseo que ya tenían de aprender a hacer algo, les di la libertad de emprender su objetivo de interés. Los materiales estaban a su disposición. Me esforcé con mucho cuidado de hacer ese andamiaje ideal que no estropeara su desarrollo artístico, ya que si intervenía en su obra, yo no les estaría permitiendo volar solos. En el ejercicio noté cómo los grandes cooperaban con los demás pequeños intuitivamente y se animaban a perseverar en su creación. Para explicar otros conceptos usé relaciones con la formación del propio cuerpo. ¿Cómo lograr que tu personaje esté de pie, por ejemplo? Entonces les hacía preguntas para que ellos descubrieran la lógica sobre qué pasaría si los seres humanos fuéramos solo de carne y ya. ¿Cómo podríamos entonces construir unos huesos a nuestros personajes? Y todas estas preguntas sirvieron de orientación para seguir desarrollando su cognición en torno al modelado en plastilina. Aquí llegó a una conclusión bastante importante. Y sé que podría ser objeto de estudio, o creo que ya lo es, y es el cómo hacer que el aprendizaje se dé fluidamente sin mucho estrés. Pienso que otro ingrediente importante para anexar a la teoría de Ausubel es que el docente también tenga toda la disposición de enseñar, que sea un agente de verdad que ame su profesión y que constantemente esté interesado en profundizar en temas de las ciencias de la educación. Yo creo que, como decía Ausubel, para que se produzca el aprendizaje significativo, nosotros tenemos que estar muy interesados en lo que estamos ejerciendo, y de esa manera podemos también reproducir ese aprendizaje significativo en nuestros estudiantes. Como ya hemos hablado antes, lo que sí podemos hacer es ser unos maestros apasionados por participar activamente en la transformación de esas mentes humanas, porque se siga desarrollando esas mentes cognitivas al servicio de la humanidad, para que salgan de verdad los mejores resultados de lo que vemos en sociedad. Hay que mostrar de verdad verdadero interés por las personas. Pienso que si los cargos de los maestros los siguen ocupando otros profesionales como un escampadero a su profesión, no se obtendrán los mejores resultados. Entonces siento que el compromiso aquí de ahora en adelante es con nosotros mismos.